Muy buenas noches, bienvenidos a Bienestar 107.9 con noticias, datos aplicables sobre la salud y la ciencia y nuestra entrevista y los segmentos de siempre y la entrevista hoy literalmente con un campeón, Javier Frana. Vamos a entrevistarlo, vamos a escucharlo, vamos a aprender con él. Y hace un rato yo estaba aprendiendo, estaba escuchando por Zoom a una persona hablando de meditación. Y es muy interesante, dos ideas de vuelta. En muy pocos años vamos a decir cómo puede ser que esto era, como lo que decimos hoy del ejercicio. ¿Cómo puede ser que hace 20 años ejercicio hacían algunos, bueno, el que le gustaba, la comida, fijarse qué comía uno? Vamos a decir eso de la meditación. Hay mucha invasión, mucho estrés y va a aumentar porque las redes, lo que nos rodea, los estímulos van a aumentar. Entonces, el concepto que me pareció interesante no es que la meditación nos aísla, nos saca de ese ruido, sino que nos enseña a convivir dentro del ruido, a poder convivir con él. Y además que estamos cambiando el cerebro, literalmente. A través de este trabajo con la mente, cambiás el cerebro. Considérenlo, prueben, para decir no lo hago, prueben lo suficiente. Y bueno, saludos ahora. Muy buenas noches. Está tecleando muy rápido, ¿eh? Flor, ¿qué nos vas a decir? Ah, claro, yo sabía que estaban hablando de mí. Muy buenas noches para todos. 6 minutos pasaron de las 8 de la noche. Linda temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 26 grados 6 décimas. Hay humedad, pero baja, 40%, y el cielo está ligeramente nublado. Una noche espectacular, perfecta, diría yo. Perfecto. No exageraste. Silencio. No, pero estuviste bien, Flor. Y aparte optimista, ya sabemos, eso es parte de Bienestar 107.9. Optimismo, positiva, Eso. y aparte estás diciendo la verdad. Sí. Y sonriendo. Eso, sí. Dije el otro día, ¿te acordás? Que Sí, que uno sonreír. sonríe. No, bueno, y si sonreís, aunque no sea espontánea, aunque no sea una sonrisa espontánea, exacto, ayuda. Ay, ayuda. Ayuda. Y también estás contenta porque está Martín Estilparo con nosotros. Sí. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué haces, Conrado? ¿Cómo estás? Te prometí que no iba a hablar de River. No voy a hablar de River. Eso es una notición para vos. No, bueno, estaba esperando que no Porque dijeras no nada juega para hoy. yo decirte, ¿te pasa algo? Porque juega el viernes. Juega ¿sí? el viernes. No, estoy bien. Bueno. Estoy bien. Pero Viene de vacaciones, tiene que estar bien. Algo. Si no dice algo, él tiene un tema, el bienestar para él también pasa por acá. ¿Viste el de la final del Sub-20? Vi la final del Sub-20. No con felicidad, pero... Y a veces pasa. Es parte del aprendizaje de los chicos. Son chicos. Sub-20. Ahí está. Son chiquitos. Muy bien. Pero bueno, no. A veces como gana, a veces se dato- pierde, pero estaban en la final. Estaban en la final. No, como dato del fin de semana, algo que aprendí es Dale. la diferencia del 1000 hojas y lo que es la otra torta que es parecida. Que no, la verdad yo no sabía. Me lo dijo mi prima, que es pastelera, y se enojó porque yo no sabía. Bueno, para la audiencia muy importante. vamos a Datos. borrar todo este último segmento. Por favor. Con el doctor Estilparo hablando de alimentos con harinas refinadas, azúcar, probablemente yemas de huevo. Mucho azúcar, y, mucha yema de huevo. No, Sí, a sí. ver, Qué rico, hagámoslo 1000 bien, hojas, hagámoslo bien, cerremos bien este segmento. El segmento se cierra de esta forma. Sí se puede, por supuesto. Cada tanto elegimos esa torta de la que habla Martín y la mayor parte de las veces, o las veces que podamos, elegimos fruta. Es eso de lo que hablábamos. Y cuando podemos meditamos y tratamos de hacer el mayor ejercicio posible, estar en movimiento permanentemente, en movimiento mental, en movimiento físico. Y tratamos esto muy especialmente de dormir las 7 u 8 horas por noche. Créanme, eso es de lo más fácil de tratar de lograr. Ir a ese gimnasio o en casa, sé que es difícil. Lo de la nutrición, muy complejo. Pero el tratar de medir esas 7 u 8 horas, después viene que sean de calidad, pero por lo menos que sean 7 u 8, eso es posible. Eso lo podemos empezar a tratar. Y vamos al video de hoy, porque es muy interesante. Hemos tenido una invitada que habló de lo que se va a hablar en este video, pero vamos a escuchar y hacemos el comentario después. ¿Sabéis con qué emoción he oído ayer al doctor, dejadme que lo vea, Macari, comisionado de la FDA,
Food and Drug Administration, la poderosísima agencia de medicamentos americana, diciendo que han cometido un enorme error con las advertencias de que la terapia hormonal de reemplazo en la mujer menopáusica podía causar cáncer. Y que no dar hormona de reemplazo a las mujeres ha sido causa de muchísimos problemas en la mujer, que, por ejemplo, de índole cardiovascular, y que, sin embargo, ningún ensayo clínico, vistos ahora con muchos años de seguimiento, ha podido demostrar que la terapia hormonal aumentaba la mortalidad por cáncer de mama. Tremendo, pero al mismo tiempo emocionante oír eso, que yo a nivel personal, muchas mujeres y a nivel profesional hemos visto, hemos sido testigos de los estragos que a corto, a medio y a largo plazo podía producir en muchas mujeres, no en todas, la falta de las hormonas que produce el ovario y que no sirven solo para la fertilidad. Y bueno, a mí me sorprende que, me alegra, pero me sorprende que se dé como una noticia, algo que tiene que estar súper claro. A ver, definamos esto. Lo que está diciendo esta mujer es que en Estados Unidos las personas a cargo de salud están diciendo hay que tratar a las mujeres en la menopausia con hormonas. Y muchas personas, muchos médicos todavía dicen no, cuidado, las hormonas tienen riesgo, un doble filo. Eso fue por un estudio que se hizo hace unos 23 años y que tuvo mucha repercusión, iniciativa de la salud de las mujeres, se llamaba el estudio, miles de mujeres estudiadas, se publicó y el diario New York Times lo sacó en la tapa diciendo el reemplazo hormonal en las mujeres menopáusicas causa cáncer, aumenta el cáncer, aumenta el infarto, aumenta el ACV. Entonces imagínense, razonablemente la gente y los médicos dijeron no usemos hormonas. Ahora, borremos todo lo que dije hasta ahora. El estudio tuvo un problema de diseño metodológico que hizo que el resultado fuera cualquier cosa. Porque cuando ustedes miran qué edad promedio tenían las mujeres incluidas en ese estudio, la edad promedio era 63 años. Es decir, mujeres jóvenes, 63 años es una mujer joven, hoy especialmente. Y en unos años, una chica. Pero ya hace más de 10 que han tenido la menopausia. Entonces no podían incluir en un estudio que estamos viendo el efecto de las hormonas en la menopausia, mujeres que ya hace 10 años o más han tenido la menopausia. Y ahí viene el problema. Cuando la menopausia no se trata, y de eso se trataron los últimos 20 años de esa publicación, no tratar a las mujeres, bueno, esos dolores articulares, por supuesto que puede tener artritis una mujer de 50 y pico, y esa es la causa del dolor articular, pero en muchísimos casos, los dolores articulares, el insomnio a la noche, problema serio que impacta en lo cognitivo, los sofocones, los calores, la niebla mental, los cambios de humor. Yo he escuchado mujeres que realmente me estaban contando la historia de una enfermedad de Alzheimer, nada más que yo la miraba y sabía que tenía 53 años. Yo decía, no puede tener enfermedad de Alzheimer. Entonces le preguntaba, ¿vos tuviste ya la menopausia? Sí. Esa era la explicación. Una menopausia no tratada. Entonces, hoy, la conclusión es, a las mujeres que no tengan contraindicación, y eso hay que consultar al médico, obviamente, a un experto, y hay expertos en hormonas. A las mujeres que no tengan contraindicación, generalmente es algunos tipos de cáncer de mama, las que han tenido o tienen historia familiar de algún tipo de cáncer de mama, las que han tenido un ACV o un infarto o algo, es un grupo chico. Porque la menopausia promedio es 51 años, a los 51 años, aunque los síntomas pueden empezar a los 30 y largos, 38 pueden empezar síntomas perimenopáusicos. Pero las que no tienen contraindicación y tienen menos de 60 años y hace menos de 10 años que han tenido la menopausia, se las debe tratar con hormonas. La vida sexual, falta de interés, dolor, esto puede mejorar. Cuidado con la perimenopausia.
Cuidado cuando no han tenido 12 meses sin menstruación las mujeres, ahí es menopausia, 12 meses sin menstruación. En la perimenopausia puede fallar alguno. Cuidado, que después de las adolescentes, las mujeres con más embarazos involuntarios son las mujeres en la perimenopausia. La de 47, 48, 45, 44, que está alterando el ritmo de sus periodos y se puede quedar embarazada. Entonces, no es que hay que aguantarse. Esto se trata. ¿De acuerdo el doctor especialista en hormonas y el tema? Sí, 100% de acuerdo. Y de la mano con esto que estás diciendo, bueno, no hay que aguantarse. Y este tema de que la FDA no haya dado marcha atrás también con las advertencias que estaba dando, justamente basada sobre todo en este estudio, me parece que lo importante es entender que la terapia de reemplazo hormonal sobre todo tiene beneficios durante los primeros 10 años posteriores a la menopausia y en personas menores de 60 años. Entonces, justamente este estudio que tenía un promedio de 63 años ya arrancaba con lo que iba a ser un resultado un poco, vamos a decir, o poco favorable o de interpretación dificultosa. Y no solo eso, sino también el tipo de hormona, ¿no?, que uno le aporta a la paciente con terapia de reemplazo hormonal y por qué vía. Porque la realidad es que todos los parches transdérmicos, los geles y demás, pues no es solamente pastillas, ¿sí? Todo en la vida no es pastillas, todo en la vida no es inyectable. Hay muchos elementos que pueden generar una terapia de reemplazo hormonal lo más, vamos a decir, natural posible y fácil para las pacientes. Bueno, todas esas cosas tienen, la verdad, un riesgo bastante bajo y es justamente a donde apunta esto de la FDA, ¿no? Importante lo que decís, porque cuidado que en la Argentina no hay parche por el costo, lamentablemente. No, exactamente. Pero hay gel. La pastilla se podría tomar, pero la pastilla pasa por el hígado, puede ser más complicado, se puede usar. Pero hay geles, hay que dar progesterona, pero eso lo tiene que ver con el médico especialista. Ahora, es indiscutible, en revistas importantes, una revista que se llama Célula, mostró que disminución de cáncer, en la revista Lancet dedicada a cáncer, disminución de cáncer, mejora del sistema inmune, mejora, menor riesgo de osteoporosis, desarrollo de enfermedad cardiovascular más tardía, lejos de causar enfermedad cardiovascular, desarrollo más tardío de enfermedad cardiovascular. Es más, se dice que si uno pudiera activar a los ovarios de una mujer, se extendería muchísimo la expectativa de vida. Así que bueno, muy bueno el video. Esta señora nos dio una noticia buena. Las mujeres con menopausia deben ser tratadas. Consulten al experto. ¿Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional? Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Del lunes al jueves en Jumbo. Pata de pollo a 4.199 pesos el kilo. Milanesa de cuadrada de novillito a 12.999 pesos el kilo. Y palta a 999 pesos la unidad. Jumbo te da más. Para más información ingresa a jumbo.com.ar. Descuento válido del 20 al 23 de octubre de 2025 para las sucursales Jumbo de Buenos Aires y Rosario Septentrionales. No acumulable con otras promociones y o descuentos. Kavak 107.9. Hice la permanente una vez antes de irme a Brasil, me chamusqué el pelo. Así era la más Ferreira cuando arrancó. ¡Pum! La permanente. Te juro por Dios. No te imagino, ¿tenés fotos de eso? Sí. Permanente, pero no que sé es si Diana con Ross. rulo te quiero ver. Lo hice yo mismo. Vos mismo. Claro, y como no me tomaba... Con los bigudíes. Sí, con los ruleos literal. De diferentes tamaños de acuerdo a con más cerca de la frente. ¿Qué fue lo más loco, la decisión más complicada que tomaste con respecto al corte de pelo? Yo tuve 2 veces en mi vida pelo corte varón. Una vez me lo corté, ¿te acordás el corte de Araceli González? Sí. Era así, Sí, el corte de Araceli González le quedaba bien a Araceli González. Te callás la boca, concha de tu madre. Ay, a María por verte con el corte de Araceli González. Para, vos soñabas con ser Araceli y eras periquita. Me quedaba para su información me quedaba hermoso. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Dale un toque diferente a las luces de tu casa. En Sodimac tenemos todo para renovar tu iluminación al mejor precio y con la mejor financiación. Sodimac.
París Jazz Club te invita a ver Jazz Cartoons 2, una edición totalmente renovada con el mejor jazz, cine animado y humor. Te esperamos en el ND Teatro Paraguay 918 todos los meses de este 2025. Conseguí tu entrada por PlateaNet o en boletería del teatro. En la radio de Fondo Fima podemos hacer un jingle pegadizo, algo con inversión y tu mejor versión. Habría que ver cómo hacemos para que rime con para todos tus objetivos, un Fondo Fima te acompaña, pero bueno, nada, después entramos en detalles. Conoce más en fondofima.com.ar. El Observador 107.9. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tenemos la fuerza y la decisión de cambiar. Alejandro Katz, candidato a diputado nacional por Cava. Lista 343, Movimiento de Jubilados y Juventud. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira al Congreso. La Izquierda en la Ciudad. Keverlin D'Ambrosio. Senadores por Cava. Lista 350. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Graciela Ocaña. El domingo 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. Votamos por una educación pública y de calidad. Por los jubilados que fuimos golpeados. Por los que buscamos trabajo. Por la salud pública. Votemos unidos. Por el otro. Por vos. Porque no estás solo. Hay otra manera. Y es unidos. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña. Martín Ocampo. Candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Con las banderas del feminismo bien en alto. En Cava, Miriam Breckman, Vanina Biasi y Cele Fierro, diputadas. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Todos me preguntan en las redes, Turco, ¿para qué te metiste en este quilombo? Me meto por los clubes de barrio y para que los pibes estén menos en la calle. Porque si queremos cambiar algo, tenemos que meternos. Este 26 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, vota al Turco García, Graciela Balestra y Daniela Moroso como diputados nacionales por Partido Integral. Lista 348. El Observador 107.9. Opinión sin vueltas, información para decidir y música para pasarla mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Opinión sin filtro. Información justa. Y música para pasarla mejor. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves, así nos escuchás. Seguís en el Observador 107.9, seguís en Bienestar 107.9, la música de Adele, esto es Rolling in the Deep, lo que estamos escuchando en el Observador. Muchas gracias, Flor, y vamos a lo prometido. Vamos a nuestra entrevista y qué gusto presentar a Javier Frana, generación de oro del tenis argentino, zurdo, talentoso, gran revés, uno de los mejores 30 del mundo, 3 Olimpiadas, él me va a corregir después, semifinal, final de Wimbledon, Roland Garros en dobles, capitán de la Copa Davis y para mí el mejor relator de tenis. Y lo tenemos con video además para los que están mirando por YouTube. Ahí está, ya está con nosotros. Javier, ¿cómo te va? Conrado Stoll acá de Bienestar, ¿cómo estás? Conrado, un gusto saludarte. El honor es mío. Gracias por la presentación. Muy generoso con tus descripciones. No, me quedé corto. Son 50.000 títulos que tendría que leer y me encantaría. No pero quise poner ahí lo más importante. Y vamos a alargar ya, Javier. Te voy a alargar, ¿sabes qué? Te voy a hacer una pregunta médica. Porque la pregunta es, ¿ha cambiado la biología o ha cambiado el entrenamiento? Un Roger que juega a los 36 un Grand Slam, una Serena Williams que a los 39 juega una final, LeBron James, Tom Brady, el de fútbol norteamericano, Messi mismo y muchos jugadores de fútbol. ¿Vos creés que, es obvio que la gente de hoy de 60, 70 años no es lo mismo que en los años 80, ha habido un cambio, hay una mayor expectativa de vida, pero en los jóvenes atletas, competidores, profesionales, ¿vos creés que es el entrenamiento que se ha hecho mucho más exacto, preciso? Bueno, vos has vivido tu generación y las demás, sos experto en eso. Contame cuál es lo que vos pensás.
Sí, vale la aclaración que es más por uno lo vivió, lo vio, no es que lo haya estudiado, pero sin dudas que la vida útil de los atletas en general es mucho más larga, afortunadamente, porque eso también ayuda a que puedan ir un poco más lento, porque antes, si a los 18, 19 años ya no tenías un nivel suficiente, te mandaban al descarte, ¿no? Si a los 19, 20 estabas todavía en una etapa previa a la competitiva o recién sin buenos resultados, ya... Pero sí, cambió claramente en la parte física, la preparación es mucho más específica, se hacen trabajos puntuales evitando desgastes innecesarios, cosa que antes no. También todos los trabajos de preventivos y de recuperación, hoy te diría que es prioritario. Cuando ves las entradas en calor, la preparación para un partido, en algunos casos es realmente muy, pero muy técnico, hay cuestiones muy puntuales, los jugadores hoy evitan un montón de lesiones que antes caíamos en ellas y te iba cortando, hasta mismo cuando vas charlando con los fisios o mismo con los médicos que están más cerca, te dicen, mirá, antes se operaba, ahora no me acuerdo qué era lo que me habían marcado, y hoy ya casi eso no es necesaria esa cirugía porque los ejercicios preventivos no llegan a provocar esa degeneración y esa lesión. Entonces, eso claramente le dio otra vida. La alimentación ha sido algo también muy importante y lo sigue siendo. Y esas cositas van optimizando tu rendimiento, van también ayudándote a que la recuperación sea muchísimo más rápida. Antes las pretemporadas eran muy desgastantes y siempre yo me acuerdo en mi ignorancia decía, yo no entiendo, te decían vamos a cargar las pilas en la pretemporada y sentías que en la pretemporada te liquidaban, o sea, te consumían muchísimo. Eso hoy ya está, digamos, trabajado de otra manera mucho más eficiente, así que sí, en la vida útil ha cambiado afortunadamente gracias a todos estos avances y estudios. Buenísima la respuesta en que biología, pero cambios concretos, técnicos, aplicables. Y qué interesante lo que decís de les da más tiempo, porque si a los 18, 19 vos no estabas hace años, ahora es como que paradójicamente en este mundo tan hiperactivo tienen como más tiempo. Y te sigo preguntando, vos te has descrito como que te enojabas mucho con vos mismo, la imagen que dabas no era esa, era la de un hombre muy tranquilo, la del deportista tranquilo. De todas maneras vos dirás que serías calentón, no sé, como vos quieras. Pero la pregunta es, ¿había condicionamiento mental? ¿Vos creés que eso influye o influía, lo había, hay ahora más? ¿Qué dirías de la parte de salud mental, del estado mental? Como bien sabés, así como la medicina empezó a un 360, ¿no? A entender que cómo tratar el todo. En la parte de tenis, los entrenadores también empezamos a ver al jugador de tenis como en un 360, donde no solamente es el tenis, no solamente es la preparación física, sino que también tiene mucho que ver con la parte emocional, la parte mental, porque claramente la persona va a ir atravesando un montón de situaciones, hasta a veces las que son positivas y que son inesperadas y que tenés logros que superaron tus expectativas, también te van a poner ante un desafío emocional de cómo vas a afrontar esa nueva situación, porque el deporte muchas veces pasa que, como lo escuchaba, no me acuerdo quién fue que lo dijo, es el éxito de la noche a la mañana, o sea, como es el éxito que te llega de la noche a la mañana, ¿no? De esos 20 años de trabajo que te llegan de un día para otro, ¿no? Entonces, eso te pone en una situación en lo que te convertís y pasás a tener un montón de responsabilidades y tu vida empieza a cambiar, y eso también hay que estar preparado, porque uno prepara al deportista muchas veces para la obtención de ciertos logros. Difícil después es empezar a prepararlos también para sostenerse en ese lugar, en esa altura donde el oxígeno es menor, donde las exigencias son mayores, donde sos noticia cuando perdés, ya ganar no es más noticia. Entonces entras en un mundo en la que no podés nunca perder la perspectiva, te tienen que ayudar a estar constantemente a valorizar los logros, porque
tenis, como te podrás imaginar, hasta se transforma en algo obsesivo. Siempre hay una razón, siempre hay algo para mejorar, siempre hay algo que se descompone, siempre hay algo que no funciona. Y cuando terminas un partido, en general, si no lo ganaste, siempre tenés una justificación para volver a un entrenamiento, pero también hay que valorar mucho todos los logros, todos los avances, porque cuando lo miras para atrás, hay veces que no estás en un buen año, pero si lo miras 5 años más atrás, estás en uno de los años en los que hubieses aceptado y hubieses firmado poder vivir. Muy bueno lo que decís, el éxito de la noche a la mañana con 20 años de esfuerzo. Me parece que los hay atrás de eso. La gente mira lo fácil, lo ves, y siempre me ha sorprendido, chicos, no te digo los 18, 19, de 20, de 23, de 25, 27, aguantando esa presión. Solamente vos y los que estuvieron ahí tienen idea de lo que significa eso. Si a la gente le cuesta pararse en un grupo de amigos y decir unas palabras para el cumpleaños, ¿viste? Imagínate lo que es esa presión en chicos, que vienen aparte desde muy chicos, con esta disciplina no normal para un ser humano. Déjame por favor que use la entrevista y te robe, si puedo, alguna anécdota que no has contado. Vos fueron contemporáneos tuyos, de nuevo, corregime sin piedad si me equivoco. Pete Sampras, Agassi, Courier, Michael Chang, Edberg, Becker, Ivanisevic, Munster. Tenés que tener alguna anécdota jugosa de algo, de lo que sea, buena, mala, o alguna cosa rara, inusual de esa época, y con esos, para mí, bueno, era mi época también, monstruos del tenis, ustedes. Mira, así tenés momentos, vivencias o compartís entrenamientos. Para mí tal vez te diría, más que una anécdota, te podría compartir una situación que fue muy emocionante y muy choqueante también, porque yo nací y viví hasta los 18 años en Rafaela, en la provincia de Santa Fe. Y cuando éramos muy chiquitos, en el colegio en el que yo iba, Colegio Villarrosas, nos llevaban a un centro cultural y no sé por qué nos mostraban como el resumen, el documental de resumen de Wimbledon, creo que del año anterior o de 1 o 2 años para atrás. Mi familia iba a jugar al tenis ya en el Jockey Club y yo me acuerdo que arrastraba una raqueta y nos llevaban en el jardín a ir a verlo. La verdad es que creo que no sé qué tan interesante era para todos los chicos. Para mí era divertido porque era lo que yo jugaba o creía que en ese momento ya practicaba, que era el tenis. Y en un momento me pasó entrar al vestuario de Wimbledon, al vestuario principal, cosa que no teníamos acceso en ese momento porque te distribuían en Wimbledon de acuerdo a tu ranking, a tu trayectoria, te mandaban al 1, te mandaban al 2, que era el secundario, nosotros íbamos al secundario. El año que llegamos a la final nos obligan a ir, no queríamos ir por cábala, pero nos obligan a ir al vestuario principal y cuando entramos, justamente, ¿no? Estaba Edberg, Lendl, McEnroe y se me está olvidando alguno de ellos, y Sampras creo que era. La cuestión es que, claro, entraste al vestuario y te encontraste, era justo día de semifinales, no había nadie prácticamente en el club, menos en la sala de jugadores y menos en el vestuario. Cuando entré estaban justamente esos 4 y es como que ahí es donde tuve ese momento que se me erizó la piel porque me acordé cuando yo veía ese vestuario cuando era chiquito en esos documentales que te decía que nos llevaban a ver y de golpe encontrarte ahí para mí fue como un shock porque sí había imagen que me quedaba grabada de ese señor mayor que entraba con los bolsos y con el delantal blanco a Wimbledon y ver que estaban ahí entrando ahora a la cancha y yo estaba ahí, para mí fue como una toma de conciencia que la verdad que fue muy emocionante poder haber ligado eso y justamente con estos nombres que vos decís que eran claramente ídolos hasta para nosotros mismos, que lo tenías en el vestuario pero lo estabas mirando de reojo todo el tiempo. Sí, pero no digas fue, Javier. Ya te digo, estoy muy metido en lo de la longevidad y para vos, pensá, es una memoria increíble. ¿Cuántas personas tienen una memoria así de ese tipo en su profesión, en la carrera que eligió, haber estado a los 8.900 metros, 8.800 metros del Everest? Ahí estabas vos ese día y muchos otros momentos también. Déjame que vaya un momento más duro en ese Wimbledon del 97, cuando de repente sentiste esa molestia. La gente por ahí no todos lo saben, pero que tuviste el problema de audición y eso te afectó mucho, literalmente. ¿Cómo fue eso?
Sí, fue durante la primera ronda. Había sido un día como nublado, se pronosticaban lluvias intermitentes. Estaba pesado esos días que realmente estaba muy húmedo y sencillamente empecé como a sentir un zumbido cuando estaba jugando. El partido se interrumpe después de haber yo perdido el primer set. Yo sentí algo muy raro, se me tapaba el oído, propio como cuando estás con congestión o cuando hay un poquito de baja presión. Y sentía muy molesto y no lo podía destapar, y encima, bueno, estaba un poquito también ofuscado por el set que había perdido. Voy al vestuario y en ese vestuario, que te digo, el segundo que teníamos, había siempre como una alarma testigo que sonaba y zumbaba mucho, y era habitual que esté sonando. Y cuando entré, digo, no hay forma de apagar esa máquina. Le digo, pues es muy molesto el zumbido que tiene. Y entonces me dice, mira, en este momento no está funcionando. Entonces digo, tengo yo el zumbido. Y empecé a darme cuenta que sí, que lo tenía del lado izquierdo cada vez peor. Bueno, me tocó volver a la media hora, 40 minutos. Se vuelve a suspender el partido y cada vez era peor. Cada vez yo escuchaba menos y cada vez me zumbaba más fuerte el oído. En ese momento, creyendo que podía ser algo muy pasajero, seguí haciendo el esfuerzo, seguí compitiendo así. Sentí que ya había momentos que ya directamente el golpe ya no lo escuchaba, el sonido del impacto con la pelota. Resultado es que, bueno, termino ganando ese partido, pero ya en la tardecita noche no escuchaba absolutamente nada. La suerte que yo me quedaba en una casa donde el dueño de la casa era una persona muy conocida, un oncólogo muy reconocido, y me llevó al día siguiente a su hospital, al Guy's Hospital de Londres. Ah, sí, muy conocido. Y me puso con un par de él, con un par que era una persona, bueno, encargada del área de otorrinolaringología, y cuando me hace hacer unos test de estar con los brazos en una posición y hacer como una especie de marcha con los brazos estirados, yo empecé a rotarme, y cuando abrí los ojos me había girado 180 grados, no tenía las vibraciones, no las sentía. Es decir, bueno, la cuestión es que ahí es donde me da, creo que un poco duramente. Imagínate que yo al día anterior había estado en una cancha de tenis y me dice que podía haber, que quería descartar que no sea un tumor que se puede alojar en la base del cráneo y que interrumpe el nervio auditivo y podía generar una obstrucción, y que no sea también una cuestión de una infección sanguínea. Por lo tanto, me pasó a tener que esperar hasta 1 o 2 días que me consiguieron hacer una tomografía. Sí, tomografía o resonancia, la verdad que no me acuerdo qué era lo que hicieron. Y bueno, yo a todo esto perdí los filtros, que era lo peor. O sea, no me molestaba el hecho de no escuchar, lo que me molestaba mucho era el zumbido, era tan fuerte, y yo perdí, lo que me dijeron es que perdí los filtros que se tiene. Por lo tanto, todos los sonidos metálicos, todos los ruidos, lo de la calle, para mí era estar como en una pesadilla, porque eran como esos ruidos que generan distorsión muy fuerte, que son como se acopla un micrófono o cuando pasan esas cosas. Y era un dolor que sentía que me entraba directo al cerebro. La cuestión es que, bueno, así estuve 2 o 3 días. No me olvido más que el doctor me vio después cuando le di los resultados de las imágenes. Salió a un pasillo a mirarlas y sentí que el corazón se me salía, porque yo me sentía muy mal y digo, acá seguro que debe haber algo. Por suerte no fue nada de eso. A todo esto, el doctor Santiago Arauz, de la clínica Arauz en Buenos Aires, me asistía de acá, a distancia. Me terminaron dando una medicación que no había, lo que era así una pérdida espontánea de la audición, lo que llamaban. Por lo tanto, no se pudo saber bien qué es lo que lo causó, o mejor dicho, cuál fue la lesión. Sí se supuso que era una fisura de una membrana redonda en el oído interno, eso era lo que me acuerdo, y que la cicatrización iba a depender del nivel de recuperación que iba a tener. Por lo tanto, tuve que estar como una semana en Londres. Todavía no podía, obviamente, volar. En avión, exacto. En avión, y después, bueno, progresivamente empecé a recuperar la audición. Fue relativamente brusco. En un momento el salto fue de nada a bastante mejor, y después progresivamente fue hasta recuperar el 97% de la audición. Los estudios me dicen, mira, la diferencia hasta un 5% es normal. Así que bueno, quedé con un zumbido que ya casi, salvo un momento donde estoy cansado, donde estoy en lugares con extremo silencio, en el auto a veces lo siento que molesta, pero no es para nada
incomoda en mi vida para nada, No, afortunadamente. bueno, pero realmente tremendo en el momento que pasó y es mala suerte. Te digo, eso pasa en gente joven, pérdida de la audición repentina, no se oye más nada y no se sabe si es autoinmune o qué fenómeno es, porque no hay tumor, no hay nada, pasa, pero en el contexto tuyo, obviamente, tremendo. Voy a dejar, te pido, Martín, te va a hacer una pregunta, colega mío aquí, al lado mío. ¿Qué tal, Javier? Un gusto, Martín, de este lado. Javier. Hola, Martín, un gusto. Un gusto. Javier, vos, bueno, fuiste tenista profesional, comentarista durante muchos años, ahora, bueno, de vuelta en las canchas como capitán de Copa Davis. Yo te quería consultar, ¿hay algo que por ahí vos dentro de la cancha no veías, que los años de ser comentarista, de ver los partidos desde afuera, analizarlos, obviamente, con todo el conocimiento que traías desde adentro, que quizá en este momento de tu vida te esté ayudando a, no sé, formar a los tenistas que están ascendiendo, a los que ya están formados, como, bueno, Horacio Ceballos, que obviamente es más grande, son 2 etapas de la vida diferentes, pero algo que vos detectes que haya cambiado y que le estés aportando de diferente como capitán de Copa Davis a este tipo de tenistas? La realidad es que, sin dudas, haber analizado tantos años, 21 años, mirando partidos y analizándolos, te da cierta, a veces, agudeza ciertos detalles, pero la realidad también es que yo tuve que ir cambiando mucho porque el tenis fue evolucionando y uno tiene que ir acompañándolo y tiene que ir entendiendo y a veces una cosa es ir verlo y comentarlo y otra cosa es cuando estás un poquito más en el día a día dentro de la cancha con ellos, porque vas entendiendo también ciertas cosas que antes no funcionaban, ahora sí funcionan, o metodologías que tal vez uno puede decir, habría que buscar tal o cual cosa, y te dice, mira, con la velocidad en la que se está jugando hoy, eso es muy difícil. Y con relación a la Copa Davis puntualmente, yo claramente no soy el entrenador de ellos, por lo tanto, la confianza que yo me tengo que ir ganando con ellos viene a través de ese intercambio de ideas, de ir tal vez dándole un poquito más. Creo que mi desafío es ir un poco más allá de lo tenístico. Lo tenístico a veces puede ser un poco más visible. Lo que sí me parece que tiene que ver a veces es con acompañarlos en los momentos, en general es no dramatizar mucho unas cuestiones o no tomar los malos momentos como malos realmente, sino tomarlos como son, que son momentos que tienen circunstancias que tienen que resolver o resultados que tal vez no llegan, pero acompañarlos más allá de eso, creo que es el gran desafío. Insisto, yo tengo la suerte de tener un equipo o un grupo de... Ay, no, se cortó. ¿Se cortó? Qué lástima. ¿O se congeló? ¿Congeló o cortó? Bueno, vamos a esperarlo un minuto, que se reconecte y cerramos con otra pregunta, que el cierre lo que estaba comentando de los jugadores de Copa Davis. Pero fue durísimo, pérdida de audición, que es esa pérdida... De un día para el otro. En minutos. Sí, y es el hecho de pasa, que cambio... Y en gente joven, que es rarísimo, ¿no? Que uno se pregunta por qué, pero no es inusual para la audiencia para saberlo. Esto puede pasar definitivamente. Perder repentinamente la audición en un oído y no se encuentre ninguna explicación. Se hacen estudios de sangre, los estudios de resonancia magnética le deben haber hecho en Inglaterra, en ese momento eran los 90 y pico, casi 2000. Así que debe haber sido una resonancia magnética, que está bien, descartar un tumor que pudiera estar apretando el nervio de la audición. Pero imagínate estar corriendo en una cancha, equilibrio, y no oír nada, oír asimétrico de repente, que tienen que estar impecables físicamente. No, y además la parte, lo que hablabas vos, ¿no? La parte mental de, bueno, un profesional de ese estilo, de un día para el otro le digan, bueno, no podés jugar al tenis, no saber si iba o poder volver a jugar al tenis, algo que lleva preparación también al momento de retirarse, y que te digan de un día para el otro, bueno, no puedes volver a una cancha, si claro. Si tenés 40 años, si tenés 50 años, tendrás más armazón psicológica para una noticia dura, difícil o lo que fuera. Pero estos son chicos de 20 y pico de años, 20 años, 20 y pico de años o apenas 30. La verdad que lo que él hablaba antes también, de la presión que aguantan
Y que ahora entrar a la cancha en Wimbledon a jugar. Sí, y que ahora está más normalizado. Bueno, justo el otro día estaba viendo un documental de uno de los tenistas estadounidenses de los 2000, Fish, que había hablado del trastorno de salud mental que estaba sufriendo y que ahora, bueno, por suerte se está hablando un poco más, pero calculo que en los 90 era un poco más complicado, no estaba tan a la luz y que, bueno, que ahora esté un poquito más en vilo, que uno tenga la oportunidad de charlarlo y que lo acompañen, cambia un montón, sobre todo para profesionales de este estilo. Condicionamiento mental. Sí. Y no contemos que en Wimbledon y Roland Garros son lugares de una conducta del público bastante prolija, digamos. Sí. Salvo muchas. Pero el propio Javier ha jugado en Chile en condiciones durísimas. Hostiles. Con el público, lo has leído. Hostiles, la gente de la audiencia, para que no sepa, la audiencia ha tenido la gente insultando, gritando, tirándoles cosas a él en un dobles. Fue una cosa durísima. Cortamos un momento entonces y volvemos en un minutito. Ahora en Bienestar 107.9. El Noti. El Noti. Vamos entonces con noticias. California crea la primera definición legal de alimentos ultraprocesados y los prohíbe en escuelas. El gobernador de California firmó una ley que establece la primera definición científica legal de alimentos ultraprocesados en Estados Unidos y los prohibirá en escuelas desde el 2035. La medida podría generar efecto dominó en otros estados, ya que los ultraprocesados representan el 62% de las calorías que consumen los niños estadounidenses. Oniomanía, la adicción a las compras que las redes sociales están intensificando. La adicción a las compras afecta a entre 5 y 10% de adultos según estudios recientes, pero carece de diagnóstico formal y recursos suficientes en sistemas de salud. Las redes sociales y estrategias de marketing digital han exacerbado el problema, generando casos de personas que gastan hasta 14 horas diarias comprando online. 3/4 partes de adultos pierden el sentido del gusto sin darse cuenta. Un estudio de 2016 reveló que aproximadamente el 75% de adultos mayores tiene problemas de gusto, más que cualquier otro déficit sensorial, pero ocurre tan gradualmente que muchos no lo notan. Esta pérdida afecta a la nutrición, seguridad y salud mental, ya que muchas personas confunden pérdida de olfato con pérdida de gusto. Hasta las 21, Bienestar 107.9, con Conrado Stoll. Recomendaciones para vivir más y mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Ahorro fin de mes Carrefour. Hasta el jueves, en hiper y carrefour.com.ar, hasta 18 cuotas sin interés en seleccionados de Smart TVs, lavarropas y aires acondicionados. Hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados de heladeras y notebooks. Además, 70% de descuento en la segunda unidad en vasos, copas y botellas de vidrio. Carrefour, lo mejor para vos, al precio más bajo. Válido del 21 al 30 de octubre del 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables consultar en carrefour.com.ar. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Las elecciones legislativas nacionales 2025 se viven en el Observador 107.9. Luis Majul, Horacio Cava, Luis Gasulla, Gustavo Noriega, Agustina Girón, Hugo Machiavelli y Tomás Díaz Cueto. Además, el análisis de Fernando González. Móviles y entrevistas. El domingo 26 de octubre. Desde las 18 horas. En el Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. ¿Estás buscando desconectarte y disfrutar de una buena película? Vení a Atlas Cines. Los mejores estrenos y los pochoclos más ricos. Compra tus entradas en www.atlascines.com. Atlas Cines, donde el cine cobra vida.
Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El Observador 107.9. Vamos de frente. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Son Nuevos Aires. Agustín Rombolá, candidato a senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 8, Partido Federal. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni la vieja casta, ni la nueva casta. Si no vas a votar, ganan ellos. Con tu voto, vamos para adelante. Para adelante, lista 69, Facundo Manes, senador nacional por Ciudad de Buenos Aires. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Necesitamos terminar lo que empezamos. Necesitamos hacer las reformas que faltan. Es ahora o nunca. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Martín Lustó. El domingo 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. Ciudadanos Unidos. Martín Lustó. Pilar Fernández de Picoli. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 500. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vi a este país tocar fondo, pero también vi a su gente levantarse una y otra vez. Voy a defender nuestra república. Hasta el último de mis días. Este 26 de octubre, votá lista amarilla, porque la verdadera libertad es sin corrupción. Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Javier está ahí, sí, la tecnología, pudimos con la tecnología. Pudimos. Quiso ponernos dificultades, pero lo logramos. No te veo, pero bueno, cerremos con esto, a ver. Sí. Porque seguro que la estadística la tengo mal en mi cabeza, no la he buscado, Javier. Pero siento como que los tenistas, cuando dejan el tenis, de los deportistas en general, es como que el enojo, la frustración de ese final de la carrera profesional deportiva es como muy fuerte. Vos dijiste algo fuerte con respecto a eso, varios otros tenistas. Bueno, hay que leer el libro de Agassi, que hasta tenía como bronca con el tenis. Por eso te pido, no te voy a pedir el consejo que le darías a los chicos que empiezan y entonces cómo hacen. No. Te pido, ¿cuál es tu consejo a los que van a terminar, a los que van a retirarse, a los que terminan su carrera de tenista profesional? Sí, doctor, sinceramente creo que también a veces aplica a otros deportes porque uno, si no va preparando la salida, si no te vas buscando también cuáles son tus deseos, dónde está tu pasión, qué cosas te motivan, qué cosas te gustan, pasás a veces a perder cierto sentido y es como que te encontrás ante la nada misma. Y esa desesperación de levantarte y no tener un propósito, no tener algo, no tener un estímulo, realmente es desesperante. Y lo que pasa es que también uno durante mucho tiempo lo único que se preocupa o está muy atento y enfocado es al tenis, el ranking, el revés, el circuito, la gira, el torneo, los puntos y cuando terminás tu carrera tenés tal vez 34, 35 años, ahora por suerte, yo la terminé casi llegué a los 30, estás en una plenitud de vida, pero ya tenés una carrera consumida, digamos, ¿no? Entonces ahí es difícil reacomodarse, reinsertarse y para eso hay que hacer un trabajo siempre previo, entendiendo de que esto en algún momento va a terminar. Estoy seguro, como decís vos, que aplica a otros deportes también, pero lo interesante es que lo que acabas de decir aplica a todo ser humano que termine una etapa. Vos usaste la palabra propósito, encontrarle un sentido a la vida. Siempre hablamos de eso. En Japón, el ikigai, el propósito de vida. Sin eso
nada. Y es muy fuerte la parte profesional de ustedes, del deportista destacado. Entonces por ahí es más marcado ese final, pero lo dijiste muy bien y sirve para todo el que esté escuchando lo que dijiste. Así que, y sé que tu salud está bien cuidada por Viviana, si no me equivoco, ¿no es cierto? Está en buenas manos. Tenés una experta en health. Sí, es coach de salud, sí, y claramente ella sin dudas que generó un cambio muy fuerte en todos, en ella, en la familia, en todo, porque lo que uno va entendiendo. Yo vengo de un deporte o de una vida deportiva que yo nunca la tomé como que era una cuestión saludable, o sea, para mí era un trabajo. Entonces, a veces la actividad deportiva la tenés como que resignificar y entender que también ahora es salud y es justamente, ¿no? Es cómo vas a llegar a la vejez, y en eso ella tiene un alumno un poco complicado, pero no la estamos disfrutando, estamos transitando también de la mano de ella. Eso también es un camino muy interesante. Bueno, que de hecho te admira, te escucha y estaba muy contenta cuando le conté que iba a hablar con vos. Javier Frana, te agradezco, y eso que vos llamás tu trabajo, lo llamaste recién, sabelo, es el ejemplo para mucha gente y especialmente para gente joven. Te agradezco muchísimo la entrevista, Javier. Un placer. Muchísimas gracias a vos y a todo tu equipo. Un abrazo. Abrazo. Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. En Novo Nordisk, hace más de un siglo impulsamos el cambio hacia una salud a largo plazo. En un mundo que busca soluciones rápidas, apostamos por la innovación y el conocimiento científico para transformar el abordaje de enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes. Nuestro compromiso es claro: mejorar la calidad de vida de las personas, hoy y en el futuro. Dos palabras de las noticias. Ustedes escucharon bien. 60% de lo que comen los chicos es ultraprocesado. No demonicemos tampoco, pero no es comida eso. Por eso hay diabetes en chicos. Y es lógico que no esté en los colegios y que esta noticia es una muy buena noticia, aunque por lo que dicen va a llevar bastante tiempo hasta que puedan sacar y cambiar ese régimen alimentario. Pero tenemos que hacer que los chicos coman productos locales, naturales. No podía ser que en la mejor clínica cardiológica del planeta, la Cleveland Clinic, en la planta baja había una casa de comidas rápidas. Era una paradoja absoluta. Segunda noticia, adictos a las compras. Segunda noticia, la oñomanía. Bueno, los adictos a las compras, brevemente, obviamente es un trastorno conductual. En realidad eso está un poquito hoy por hoy discutiéndose si es un trastorno conductual, si es un trastorno obsesivo compulsivo. La verdad es que no se sabe bien. Lo cierto es que no hay que subestimarlo. Cada vez que uno accede a una red social, se promociona algo y pone clic o cliquea, hace lo que sea para comprar algo y después se siente culpable, obviamente ahí es un problema y hay que empezar a charlarlo. Y en la última, la pérdida de gusto, cuidado, es una cosa bastante común con los años, por el mismo envejecimiento de las papilas gustativas, y se confunde porque uno pierde el olfato, pierde el gusto, no le siente el gusto a la comida, y muchas personas con edad, más de 70, 80, los que tienen 90 años, también pueden volverse vulnerables, frágiles, porque dejan de comer, no le sienten gusto a la comida, pierden apetito. Entonces ahí lo que se puede hacer es por ahí estimulación, umami, ese quinto gusto famoso de proteína que hay en ciertos alimentos, agregar cosas que le den gusto, hierbas, especias, tratar de darle gusto a la comida, porque la pérdida de olfato, acuérdense, en el COVID
era muy común, se afectaban las neuronas del olfato, se perdía. Hay enfermedades neurológicas, en el Parkinson, en el Alzheimer, se pierde el olfato. Y de nuevo, ahí mismo se siente menos el gusto a la comida. Estimularse. Y así llegamos al final con nuestras noticias. Entonces, ¿qué nos queda? DJ Conrad, por supuesto. Y hoy, con una canción que originalmente la cantaba el Gorrión de París, Edith Piaf. Ahora en una versión, déjenme decir, bolichera, de Grace Jones, La Vie en Rose.